Bueno, hermanos, queremos dejar a nuestro hermano Daniel para que nos comparta hoy junto a René el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Bienvenido, hermano Daniel. Amén. Gracias, pastor, por la oportunidad y gracias también al Señor, primeramente, que permite que estas cosas sucedan, que estas oportunidades de poder crecer y poder compartir la palabra del Señor con mi hermano es algo muy bonito y me ayuda a prepararme también, crecer espiritualmente. Obviamente la palabra es primeramente para mí, así que sin más preámbulo. eh, Voy a compartirles la palabra que tenía preparada para ustedes. Está en Lucas 6, versículo 27. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues entonces misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Esta es una palabra muy hermosa y es una ordenanza de nuestro Padre muy difícil de cumplir, sobre todo para alguien que está empezando en el camino del Evangelio, en el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, eh, yo quise dividir este pequeño sermón que es parte, bueno, es una introducción, no sé si se va a complementar con lo que va a predicar mi padre el día de hoy. Es un sermón que lo divide en 7 puntos. El primero es definir qué es un enemigo. Un enemigo es una palabra que puede tener distintos significados dependiendo del contexto. En el contexto que el Señor nos habla en este minuto es una persona que nos ha hecho un daño o nos quiere hacer un daño, tanto físico como psicológico. Ya es una persona que está contra nosotros y es una persona que procura hacernos un mal, ya sea para conseguir un beneficio personal, como un robo o una estafa, o también porque quiere hacernos daño y vernos sufrir, como una relación tóxica, una persona que quiere matar a su exnovia, por ejemplo, porque esa persona quedó herida. Entonces, independientemente de cómo se dé este daño, es una persona que quiere hacernos un mal, quiere vernos destruidos o porque quiere conseguir un beneficio. Entonces, el Señor nos dice que debemos amar a estas personas es algo extremadamente difícil y solamente se puede hacer con el amor de Dios en nuestras vidas, no podemos hacerlo de una forma humana. ¿Por qué debemos hacerlo? Segundo punto. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo ordena. Y si el Señor nos ordena que lo hagamos, es porque es algo bueno para nosotros. Nunca el Señor nos va a pedir algo que sea en desmedro de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, no es algo bueno para nosotros, es una protección contra nosotros mismos, porque cuando amamos a nuestros enemigos, nos curamos por dentro de nosotros mismos. Y también le hacemos un bien a esa otra persona, respondemos el mal con amor.
Ya nuestro rumbo como cristianos, como personas, hijos de Dios, ha cambiado. Tenemos un nuevo estilo de vida, un nuevo modo de vivir. Ya no respondemos el mal con mal, sino que respondemos con bendición, con amor, con oración para esas personas con misericordia. El tercer punto que quería recalcar es que, ¿qué se requiere para nosotros amar a nuestros enemigos? Se requiere de tres cosas muy importantes. Primeramente, necesitamos de su gracia, conocer de su amor, porque sin el amor de Cristo en nuestras vidas no podemos compartir amor, mucho menos. Amarnos a nosotros mismos a lo mejor puede ser, pero amar a otros y a nuestros enemigos muy difícilmente. Necesitamos conocer de la gracia de su amor, de su sacrificio en la cruz, conocer el amor de Cristo verdaderamente. Tener en segundo lugar fe en el Señor, eh, tener fe en que Él puede hacer la obra, en que Él puede hacer la obra en nosotros, de poder llegar a amar a nuestros enemigos, que es algo muy difícil, pero si no tenemos fe, de nada es imposible poder hacerlo. Tenemos que tener fe en que el Señor puede hacer la obra en nosotros. Y finalmente, poder del Espíritu Santo. Estas son las tres cosas que se requieren. El poder del Señor, tenemos que invocar el poder del Espíritu, porque su palabra dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. No es con nuestras fuerzas, no es con esfuerzo humano, sino que con el poder de su Espíritu. El cuarto punto que quiero recalcar es que, ¿qué pasa si no logramos hacer esto? ¿Qué pasa si no adquirimos el don de amar a nuestros enemigos? Se empieza a crear una raíz de amargura que produce mucho daño en nuestra vida, como insomnio, ansiedad, estrés, enfermedades inclusive, tanto físicas como psicológicas, traumas. Y es por eso que el Señor nos pide que amemos a nuestros enemigos, porque es una cura, es una protección para nosotros mismos primeramente. Y también nos ayuda a orar y bendecir a otras personas. Entonces, en vez de procurar que esa persona pague, desear justicia no es malo, ¿verdad? No es malo que esa persona desear justicia, pero tenemos que tratar a las personas como Dios nos trató a nosotros. Tenemos que mirar que el Señor a nosotros no nos trató con justicia, sino que nos trató con amor. Entonces, de ese mismo amor que nosotros hemos recibido de nuestro Señor y como buenos imitadores de Jesucristo, no debemos procurar primeramente la justicia para esas personas que nos han hecho daño, sino que debemos procurar amor, orar por ellos. Eh, el quinto punto, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? Bueno, ya lo había dicho, es orar por ellos, es lo que mejor podemos hacer. Muchas veces yo pensaba en esta palabra y decía, amar a nuestros enemigos, a lo mejor no, para una persona normal no tiene ningún sentido, ¿verdad? Eh, pero yo creo que el Señor, obviamente, tenemos que confiar en Él y si Él lo dice, es porque es un bien para nosotros y es un bien mayor. Crecemos espiritualmente, crecemos como personas y bendecimos a nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? En vez de pensar en el daño que ellos nos han causado, tenemos que, cuando vengan esos pensamientos del daño que nos hicieron, esa mentira que nos hicieron, independientemente de lo grave que haya sido, tenemos que reemplazarlo con una oración. Cuando usted piense en esa persona, cuando piense en el daño que le hizo, tenemos que orar por ellos. Y de esa forma empezamos a suprimir el daño que nos hicieron y nuestro espíritu se vivifica, el Señor empieza a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos que pedir que lleguen al arrepentimiento, que sientan necesidad de Jesús, que dejen sus transgresiones, que dejen de hacer el mal. Y de esa forma nuestra amargura interna comienza a disiparse. Y sexto punto, ¿cómo saber si nosotros verdaderamente amamos a nuestros enemigos? Bueno, en la forma en que nosotros nos expresamos de ellos, tanto internamente en nuestra mente, como en las demás personas que nos rodean. Si usted cuando piensa en ellos o en el daño que nos hicieron,
ve que usted se está expresando aún criticándolo o con sarcasmo, se enfocan en la amargura, en el daño, claramente usted aún no lo está amando. O sea, puede que lo haya perdonado. El Señor no nos está llamando solamente a perdonar a las personas que nos han hecho un daño, sino que a amarlos. Entonces, usted si dice, ya, esta persona, claro, cometió un delito en contra me robó mi vehículo, esta persona, o no sé, me mintió y me engañó, me estafó, eh, hizo una calumnia en mi trabajo para que me despidieran y él quedarse con el puesto, etcétera. Todas esas cosas, no tenemos que enfocarnos en eso, en el daño que nos hizo. Puede haber un trasfondo del por qué hizo eso esa persona. Tenemos que entender eh, que puede haber personas que hacen daño porque tuvieron daño. Me acuerdo de la aplicación que hizo la pastora. Hay personas que hacen daño porque tuvieron una pésima crianza, tuvieron, bueno, una muy mal trato de sus padres. Entonces, Dios nos pide que no tratemos el mal con mal, sino que bendigamos a esas personas. Si nosotros estamos pensando en el daño que nos hicieron, nunca vamos a poder perdonar. Y por último, el séptimo punto, ¿qué comienza a suceder cuando somos capaces de amar a nuestro enemigo? Estamos más preparados para lidiar con las personas que nos quieren hacer daño en el futuro. Crecemos espiritualmente, aumenta nuestra confianza en Dios, nuestra fe aumenta, se desvanece la sensación de ansiedad, de venganza, los malos pensamientos. En lo personal, yo sí he tenido enemigos y personas que me han hecho daño, yo creo que todos. Y al leer esta palabra y reemplazar ese sentimiento de amargura por oración y por pedirle al Señor que estas personas lleguen, que tenga misericordia, realmente se disipa la amargura, se disipa el dolor y crecemos espiritualmente. Viene una paz interna, hermano. El Señor empieza a operar en nuestras vidas, nos ayuda a crecer, nos da mucha sensación de gratitud hacia el Señor. De hecho, si usted me pregunta, muchas veces hemos pensado cuando hemos recibido un daño, si uno pudiera volver al pasado y pudiese haber, por ejemplo, dejado de confiar en esa persona que a mí me hicieron una estafa, por ejemplo, muy grande. Yo pensaba, pucha, ojalá pudiera volver al pasado y no haber confiado en él y haber cambiado mi rumbo, pero eso hoy en día digo no, no, yo agradezco al Señor por eso que me sucedió, porque a través de eso pude crecer, a través de eso puedo crecer espiritualmente, aprender a amar a mis enemigos. Si yo no paso por el sufrimiento, si yo no paso por la experiencia y solamente nos quedamos con un texto, difícilmente vamos a poder crecer espiritualmente. Tenemos que pasar por las pruebas, tenemos que pasar por el camino de tinieblas y solicitar la ayuda al Señor, porque si siempre estamos cómodos, si siempre estamos bien, difícilmente vamos a pedirle al Señor ayuda. Dios quiere que crezcamos espiritualmente, Dios quiere que dependamos de Él y que Él venga a morar a nuestras vidas. Así que le doy muchas gracias al Señor por darme la oportunidad de compartir esto con ustedes. Espero que lo puedan atesorar en su corazón y que lo pongan en práctica. Yo, gracias a Dios, puedo decir eh, que estoy en ese proceso y me emocionaba mucho yo cuando preparé este pequeño sermón porque le daba muchas gracias a Dios de que me haya dado la oportunidad de crecer espiritualmente. De verdad que fue muy lindo y siento de verdad en el Señor que esto es lo que tenía preparado para yo decirle a ustedes. Así que pónganlo en práctica, pídanle al Señor. No le pidamos al Señor que estemos bien siempre, sino que pidamos al Señor que nos ayude a crecer. La palabra de Dios dice que en este mundo tendremos aflicción. No le pidamos al Señor que no vengan las pruebas, no le pidamos al Señor que estemos bien, sino que pidamos al Señor crecer, pasar por esas pruebas para que el día de mañana estemos preparados para afrontar más pruebas. Esto es un proceso para toda la vida.
Siempre vamos a tener enemigos y tenemos que estar preparados para lidiar con ellos. Dios no nos pide que seamos amigos de ellos necesariamente. No es necesario reentablar la relación, va a depender de cada situación, claramente, si es un hermano, claro que sí, pero si es una persona desconocida, un delincuente, alguien, Dios no nos pide que vayamos a su casa con flores, sino que sencillamente en oración que ellos vengan a arrepentimiento. Entonces eso es lo que quería compartir, no quiero extenderme más y le doy gracias a Dios por la oportunidad. Y gracias, pastor, y al Señor por esto. Amén. Eso quería compartir. Amén, Danielito. No sé si hermano René va a complementar acá algo. ¿Me había comentado usted, hermanito René? Está sin micrófono. Está sin micrófono, hermano René. Ahora sí, Ahora sí. la verdad es que yo creo que la palabra de Dios sirve para enseñar y para redarguir a tiempo y fuera de tiempo. Y la palabra que yo también tenía preparada eh, también habla acerca de las pruebas. Así que voy a entregar la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y está en el libro de Lucas, capítulo 13, del versículo 10 en adelante. Y dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta, ojo con esto, que es muy importante, hija de Abraham, aleluya, que Satanás había atado 18 años, ¿no se les debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Y al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Gracias, Señor, por esta palabra que nos entrega. Señor, le pido su bendición en esta hora para que esa palabra haga hueco en nuestros corazones, Señor, y que podamos rescatar todo lo que tú quieres que entendamos de estos versículos. En el nombre de Jesús se lo ruego. Amén. Bueno, voy a tratar de ser breve. Dice la palabra que había allí, ¿cierto?, una mujer que hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esa es la primera parte, ¿cierto? Estuve un poquito investigando de qué tipo de enfermedad es esa, y hay una enfermedad que se podría asimilar que se llama la cantorfosis, que es una afección
a la musculatura paravertebral dorso-lumbar, que da lugar a una cifosis con imposibilidad por parte del paciente de realizar una hiperextensión del tronco. Y indagando un poquito más en esta enfermedad, decía que era imposible curar, se podía solamente aliviar. Pero ahí teníamos a esta mujer que yo creo que 18 años, hermano, 18 años teniendo ese problema, estaba yo creo que ya desesperada y afligida porque en ninguna manera se podía enderezar. Pero si ustedes se dan cuenta, ella seguía yendo a la sinagoga, porque dice que había una mujer, ¿dónde estaba? En la sinagoga, ¿cierto? Porque Jesús estaba enseñando en la sinagoga, y hace 18 años tenía ese espíritu de enfermedad. Entonces, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Entonces, si se fijan, no le dijo tu fe como en otras ocasiones, ¿se ha fijado? Tu fe te ha salvado, ve en paz, tu fe, por tu fe. No, el Señor le dijo, eres libre de tu enfermedad. ¡Pum! ¿Y qué pasó con la mujer? Se pudo enderezar, hermanos. Ella estuvo 18 años mirando el suelo, 18 años mirando a la tierra, 18 años no pudo alzar su rostro al cielo y dar gracias a Dios. Pero el Señor en un momento le dijo, eres libre de tu enfermedad. Y ahí se cumple la palabra que está en el libro de Isaías. Isaías 45, versículo 2 dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te diré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepáis que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Aleluya. Aquí se cumple la palabra, que enderezará lo torcido. Y también la palabra encorvado en el original griego significa también doblado, vencido o subyugado. Así que esta mujer había sido vencida. Y el Señor dice que había estado atado, había sido atada 18 años, había sido atada por Satanás, esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Entonces, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es el Señor cuando nosotros actuamos y perseveramos en Él. Porque esta mujer, yo creo que era muy difícil poderse desplazar, era muy difícil poder caminar para llegar a la sinagoga, pero ella lo hacía. Ella iba, ella caminaba y ella lograba llegar
a la sinagoga porque tenía una esperanza. Tenía ella claro que ahí estaba el refugio bajo las alas, como decía el pastor, de nuestro Creador. Y ella llegaba allá y se refugiaba en la sinagoga y seguramente alababa también. Y ella decía, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, Señor. Y ella cantaba y alababa a Dios porque tenía la esperanza que en un momento iba a ser tocada por la mano del Señor. Y ahí tuvo el encuentro con Jesús. Ahí tuvo el encuentro con su Señor. Eres libre de tu enfermedad, le dice Jesús. E inmediatamente, ¿qué pasó? Que ella se pudo levantar sus manos y glorificar a Dios. Yo creo que esa mujer danzó en la presencia del Señor. En la sinagoga levantó sus manos, dio gracias a Dios, porque ella estaba atada por el maligno, pero se encontró con el Señor Todopoderoso. Alabado su nombre. Dice, confía en el Señor, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. El libro de Proverbios dice así. Tenemos que confiar en el Señor para que Él enderece nuestro camino, nos haga caminar erguido ante su presencia, quite todo lo malo, como decía Daniel, quite toda esa amargura que uno puede tener porque le han fallado, o porque le ha ido mal en algo, o porque en una situación quedó en ridículo, o bien cosas que trae desde su juventud, desde su niñez, y lo han tenido atado y no ha querido salir de esa tristeza, de ese dolor, de ese recuerdo. Pero el Señor en esta hora le dice, eres libre, eres libre. Dice que puso sus manos sobre ellas. Alabanza a su nombre. Puso sus manos sobre ella y le dijo, mujer, eres libre. Bendecido sea el nombre de Jesús. Y la mujer que había estado 18 años encorvada, se irguió y le dio la gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos amados. Permanecer en la iglesia, aunque tengamos dificultades para llegar, aunque tengamos problemas, aunque tengamos otras cosas que hacer, permanezcamos en el lugar donde nos juntamos, estamos unidos, estamos congregados, porque eso agrada a Dios y ahí Dios hace la obra. Es muy difícil que Dios haga la obra cuando tú te encuentras alejado, cuando te encuentras aislado. Muchos dicen, no, yo puedo estar solito con el Señor y Dios igual me va a bendecir. Sí, puede ser, amén. Pero todos los relatos dicen que suceden, la mayoría de los milagros sucedían cuando estaban todos juntos congregados. Todos los relatos suceden cuando estábamos unánimes, juntos, con un mismo sentir, en una misma fe. Ahí viene la presencia del Señor y te libera. Como decía Daniel, te libera de ese dolor que puede haber producido un estafador, un enemigo, un engañador. Te va a liberar de ese mal que llegó a tu vida.
Y el Señor te dice en esta hora, eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús de cualquier atadura. Dice que Él romperá todo cerrojo, mi hermano. Todo lo va a hacer por darte la libertad. Por darte la libertad. Entonces, el Señor en la iglesia, ¿cierto? Se encontraba, dice la palabra, enseñando, ¿cierto? Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y eso también es importante para estos días, que en la iglesia se esté enseñando la palabra de Dios, no diciéndole que vas a ser prosperado, no diciéndose que haga un pacto con Dios, no diciendo otras cosas, sino que enseñar la palabra de Dios. Eso es lo importante, eso es lo que hacía el Señor. Entonces, la mujer quedó libre de ese azote, pero había allí el principal de la sinagoga, el cual, imagínese cuán encorvado estaba ese hombre. En realidad él era el hombre que estaba más encorvado que la mujer, porque empezó a criticar que Jesús hubiera sanado en el día de reposo. Lo mismo que pasó con el ciego que Dios le dio la vista a aquel ciego de nacimiento. ¿Se recuerda que tiempo atrás predicamos eso? Y que le dijo, toma tu leche y ve, y levántate y toma tu leche y anda. Y lo criticaron porque andaba con el lecho. Entonces, 6 días dijo hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Y el Señor le dijo, hipócrita, hipócrita. Muchas veces, hermanos, la religiosidad impide ver la obra de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé dominio propio, que nos dé sabiduría para no caer en ese error que cayó ese principal de la sinagoga. El Señor Jesucristo es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Y Él es Señor del día de reposo. Alabado sea su nombre. Bendecido para siempre. Y quiero terminar esta palabra con lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Y le dice, estando persuadido de esto. ¿Qué me puede decir un sinónimo de persuadido? Un sinónimo de persuadido. Podría ser convencido, Seguro, ¿verdad? ¿Ah? Convencido. seguro, seguro. Es seguro. Amén. Estando, dice, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Aleluya.
El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar persuadidos también de que si vamos al abrigo del Altísimo, si vamos a la sombra del Dios omnipotente que te llamó, Él va a ir y vamos a estar seguros que el que comenzó la buena obra en tu vida, la perfeccionará. Aleluya. La perfeccionará. Yo en esta hora le pido que incline su rostro y escuchemos esta alabanza de parte del Señor.